Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Un gusto enorme saludarlos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Señor Piz, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Leonardo. Saludos a todos. El día de hoy hacemos un enlace vía remota con el reconocido periodista mexicano Ciro Gómez Leiva, colega, amigo de muchos años, con una trayectoria muy importante y con enorme reconocimiento por parte del público y de las audiencias. Querido Ciro, desde Madrid, un enorme gusto saludarte y recibirte en esta Silla Roja. Muy buenas noches. Gracias, qué gusto, Leonardo, Víctor, muchas gracias por la invitación, un honor y a sus órdenes. Muchísimas gracias. Se acaba de presentar este libro de autoría de Ciro Gómez Leiva, No me pudiste matar, de Editorial Planeta, un testimonio, y justamente de esto hablaremos ahora, acerca de pues esta terrible experiencia del atentado mortal en contra de Ciro Gómez Leiva, que afortunadamente pues libró. Él narra en el libro, y lo hemos revisado en detalle, querido Ciro, no solamente la vivencia, la experiencia, sino todo el análisis en torno al suceso y a las repercusiones sociales, mediáticas, políticas que esto tiene. El libro se llama, Ciro, No me pudiste matar, y pareciera que tiene un destinatario. ¿Lo tiene? Sí, yo te diría, va en un triple sentido. Por un lado, el grupo criminal que me trató de matar y falló, fracasó, no me pudo matar. Tiene una segunda línea, y está desarrollada en el libro, dirigida a Andrés Manuel López Obrador. Ahí esa parte tendría que ser en plural, tendría que ser no nos pudo matar. Pese a su embestida, pese a su estrategia de minarnos, de debilitarnos, de cancelarnos y de ser posible de acabar con nosotros profesionalmente, pues no lo logró, no pudo. Y ustedes saben bien de lo que estoy hablando, ¿no? Porque el Financiero también fue durante muchas ocasiones objetivo de sus críticas. Y la tercera vertiente es no me pudiste matar, tristeza, desánimo. Abandono, ¿no? Es también un elogio a la gratitud y es un elogio al deseo por seguir viviendo. Va en esa triple dimensión y traté de condensar esos tres vectores en el título de No me pudiste matar. Dices en el libro, Ciro, que no tienes evidencia de que fue un crimen de Estado. Es decir, no hay, por lo menos no hasta ahora, yo no sé si más adelante, pero que no hay pruebas, evidencias sólidas que apunten a que esto fue diseñado, planeado, orquestado desde el aparato del Estado. Tú estás plenamente cierto en esto, ¿es correcto? Así lo escribo y así lo digo varios meses después de haber entregado el libro y ya algunas semanas después de que empezó a circular. No tengo un solo elemento para señalar a López Obrador o a su gobierno de haber estado detrás de los disparos. Y me parecería de una responsabilidad enorme, mayúscula, ponerme a tejer hipótesis de que creo que pudieron haber sido, tratar de enganchar, de conectar los insultos, que fueron muchos, el intento de acabar con nosotros profesionalmente, que creo que sí lo buscó, con los disparos. No tengo forma cómo relacionarlos, no tengo hechos, y por lo mismo no puedo decir, no tengo ningún indicio para pensar que esto pudo haber sido una acción planeada por ellos, por él o por ellos. Refieres también, y este es uno de los puntos que debemos abordar, el tema acerca de la investigación, que en algún momento estuvo primero en manos de la Fiscalía Capitalina, de la Fiscalía de la Ciudad de México. Es aquí donde sucedieron los hechos, y luego a petición tuya, a petición de la víctima, solicitas que pase la investigación a la Fiscalía General de la República. La primera pregunta es, ¿estaba trabada? ¿No avanzaba ahí? ¿Buscabas mayores o mejores resultados?
Sí, sin duda, eso fue lo que yo consideré. Esta decisión la tomamos a mediados, la tomamos, digo, porque la platiqué largamente con los abogados que me han acompañado en todo este proceso. El despacho de don Javier Cuello Trejo, Javier Cuello Suárez, por cierto, don Javier Pluma del Financiero, Javier Esquinca. Lo platiqué con 2 o 3 amigos y sentimos que las cosas se habían empantanado en la Fiscalía de la Ciudad de México. Quizá se puede decir que fue injusta la decisión, dada que en un primer momento pues, la Fiscalía de la Ciudad de México reaccionó, colaboró con la Policía de la Ciudad de México para dar y detener e iniciar el procedimiento contra las personas presas, pero sentimos que las cosas estaban atorando ahí y vimos la posibilidad de solicitarle a la Fiscalía General de la República si podía traer el caso. Hablamos con ellos, lo aceptaron y se dio el traslado hacia agosto, septiembre del 2023, 10 meses después del atentado. ¿Tú estás satisfecho con los resultados de esta investigación, con los detenidos? ¿Te sientes satisfecho como víctima, Ciro? Una de las cosas que verdaderamente me angustiaba, Leonardo, Víctor, era pensar, creer, sentir que las personas que estaban presas por el atentado fue en diciembre del 22 y a estas personas las detuvieron en enero del 23. Yo tenía la inquietud, la angustia de que se pudiera tratar de una de esas acciones en que la policía necesitaba detener a alguien y detuvieron pues a los que tuvieron A a la mano. mano. Mm. Cuando tomamos la decisión de ir a la Fiscalía General de la República, una de las cosas que nos movía era eso, ¿no? Tener mucha más certidumbre de que estas personas eran las que nos habían atacado. 6 meses después de que la Fiscalía tomara el caso y a partir de entrevistas, de pláticas con ellos y demás, ellos solicitaron el criterio de oportunidad, cosa que no se les dio, pero solicitaron también el procedimiento abreviado, que es a grandes rasgos reconocer su culpa a cambio de recibir la sentencia más baja. Y lo que contaron, lo que declararon, y está en el Ministerio Público y buena parte de eso está en el libro, pues es una prueba absoluta de que ellos fueron los que ejecutaron la acción criminal, no quienes la planearon. Ellos no son los autores intelectuales, ¿no? Y salvo el jefe de ellos, un señor a quien apodan el patrón, todos los demás ya están sentenciados. Entonces, no solo te diría que en la parte criminal estoy satisfecho con el trabajo de la Fiscalía General de la República, sino que estoy profundamente agradecido con la Fiscalía General de la República, especialmente con la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión, por lo que hicieron. Sí, justo iba a preguntar, Ciro, si jurídica o procesalmente el juicio ha avanzado, pero por lo que nos dices, prácticamente podría ser un caso ya juzgado, un caso cerrado, salvo el caso del patrón, incluso el VAR también ha sido sentenciado, ¿no? Fueron 14 personas detenidas, 12 de ellas ya tienen sentencia. Hay una mujer que, por cierto, está acusada de asociación delictuosa, digamos, en esta escala sería algo no tan grave, que ella por no sé qué razones, creo que ella tenía cargos por otras cosas, decidió irse al juicio. Pero entonces de las 14 personas detenidas, 12 ya fueron sentenciadas, ya tienen sentencias que van de los 4 años y medio, además algunas mujeres ya salieron de la cárcel, a los 14 años, 2 meses, 3 meses que le dieron al BART. Queda por definir y nosotros tendremos que tomar, quizá en las próximas semanas, la decisión de si concedemos que el patrón pueda ir a procedimiento abreviado. Eso lo tiene que conceder la Fiscalía con el visto bueno de la víctima. Si lo concedemos, el patrón, tengo entendido por lo que me dicen mis abogados, está en proceso de solicitarlo, quedaría completamente cerrado el caso en cuanto a la autoría criminal. La autoría intelectual es otra historia.
¿El patrón, a tu juicio, no es el autor intelectual? No, por supuesto. Él así lo ha declarado, como está en el libro. El patrón cuenta que por sus relaciones, por la forma en la que trabajaba con algunos mandos, por cierto, conocidos y públicos del cártel Jalisco, le pidieron que formara un grupo en la Ciudad de México para que me mataran. Y le dijeron que me tenían que matar porque yo me había metido con la familia del Mencho, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, ni hay un solo trabajo que vaya en ese sentido, que hice en la radio o en la televisión. Ese es el patrón. El patrón dice que fue gente del cártel Jalisco a solicitud del Mencho, y hasta ahí llega, digamos, la línea ascendente de la autoría intelectual. Y hasta ahí El llegará. patrón fue el jefe del grupo. El jefe del grupo criminal, eso fue el patrón, Sí. el coordinador, el pagador, el reclutador. El operador, exacto. Sí, el broker, Exacto. el jefe de la célula de ejecución, como se dice en el lenguaje, en la jerga criminal. Fuera de esta línea de investigación o de esta declaración de que detrás del atentado estaría el cártel Jalisco, ¿te has preguntado, digo, seguramente lo has hecho, por qué te quisieron matar, Ciro? ¿El cártel Jalisco o por qué me quisieron matar? Sí, ¿por qué te quisieron matar? Digo, quitando, digamos, esta hipótesis o este señalamiento de que supuestamente está involucrado el cártel Jalisco. Yo manejo en el libro 4 posibles líneas. La primera, y lo tengo que hacer, es la parte personal. ¿Quién puede decir a mi edad, en aquel entonces 65 años, que no haya una sola persona en el mundo que no lo quiera matar a uno, más siendo periodista? Un agravio mal cerrado, una historia personal. Lo primero que me planteé fue la posibilidad de un asunto personal. Le di todas las vueltas. Además, esto ocurrió en un momento de enorme tranquilidad en mi vida, en todos los sentidos. Yo decía, ¿quién tendrá un agravio conmigo como para meterse a contratar sicarios y eso? No hay un solo indicio que vaya en ese sentido. Entonces yo te diría, la primera línea, la personal, siempre cabe una probabilidad. Sí, siempre claro. habrá una probabilidad, pero yo creo que es ínfima. La segunda tendría que ver con el gran desastre nacional, el gran desmadre en el que vivimos, en el que quizá alguien, por la razón que sea, consideró que yo o me eligió a mí, quizá por mi posición periodística en ese momento, para generar algo. Alguien cercano al poder para dañar a la oposición, alguien en la oposición para dañar al poder, los de acá para dañar a los de allá. Y en esa posibilidad cabe todo y no llegamos a ningún lado. 3 años, casi 3 años después, no he recibido una sola señal, un indicio, un mensaje que me llevara a pensar que eso fue. La tercera línea tendría que ser una repercusión por nuestro trabajo. Sí. Amplísima esa, ¿no? Sí, lo mismo aplicaría para ustedes y para otros muchos compañeros. Yo he contado, y lo cuento también, que me junté con mis compañeros de trabajo, con los más cercanos, varias tardes, y decíamos a ver quién pudo haber sido, y nos salían 80 y tantas posibilidades, ¿no? A ver, pues alguna vez difundimos los videos de las salas de revisión de equipaje de mano del aeropuerto de la Ciudad de México, de cómo se robaban las licencias, y por ese trabajo les cancelaron, a esa empresa les cancelaron el contrato. Pues ellos igual se enojaron y nos han querido matar, o los que se robaron. Los del hospital y el cajero, o los de Padgett en la UNAM. Es decir, hay muchos trabajos periodísticos a los que tú les diste. Digo, ¿y quién fue alguien que hizo esto para que nos pusiéramos a adivinar quién había sido? Yo no he recibido un solo mensaje de nadie que me diga, fuimos nosotros por esto. Entonces, haces esto para
resarcir, para desquitar un agravio por un trabajo periodístico, para que nosotros no sepamos quién fue. Y la cuarta línea sería la del crimen de Estado, Sí. de la que vamos al inicio del programa. Por eso yo les digo hoy, con prácticamente todos los sicarios sentenciados, yo mantengo la pregunta que hice desde la mañana siguiente al atentado. Alguien trató de matarme, hoy no sé quién y no sé por qué. Yo revisé tus 4 líneas y tus 4 escenarios en detalle, y yo personalmente llego a la conclusión, pero lo pongo a tu consideración, que es como si una organización criminal, ahora que está el patrón y el patrón apunta a sus jefes en el cártel, ¿no es cierto?, hubiera querido congraciarse o hacerle algún servicio al poder. Tú eres y sigues siendo, por tu trabajo periodístico, incómodo al poder. Y me parece que muchas veces lo que hacemos los periodistas pues molesta a los poderosos. Y eso no tiene que ver ni con los colores, ni con los partidos, ni con los logotipos. Es parte de consignar los hechos todos los días. Y eso con frecuencia no les gusta o les resulta incómodo. ¿Un grupo criminal pretendió hacerle un servicio al poder, pensarías? No lo sé, no. Así como te dije que no tengo un solo dato para acusar, señalar a López Obrador o a su gobierno, en mi análisis no hay un solo elemento, un solo trabajo para pensar que el cártel Jalisco tuviera motivo para mandarme matar. Ahora, ¿pudo haber sido? Pues sí, pudo haber sido. Si tú me preguntas como periodista, y estoy hablando con periodistas, mi opinión sobre esa versión de si fue el cártel Jalisco, yo te diría, después de verdaderamente haber trabajado el tema, imagínate, Sí, claro. revisado, visto los expedientes, todo, prácticamente revisado todo lo que hice en los últimos 5 o 6 años de trabajo sobre el cártel Jalisco, que no hicimos más que sacar las notas que sacaban todos los medios. Yo te diría, la versión de que el cártel Jalisco me mandó matar me resulta poco creíble, poco confiable, poco verosímil, absolutamente falta de verdad. Ahora, ¿pudo haber sido? Pues sí, que a lo mejor les caía mal por esas cosas que pasan, pues sí, que a lo mejor en un día, en un momento dado, la única nota que vieron de un tema fue la nuestra, no importaba que el Financiero la hubiera pasado también, o Televisa, Azteca, Fórmula, Reforma, todo, el Universal, todos los medios, pues sí, todo es posible. Pero yo te diría, ni lo veo creíble, ni verosímil, ni confiable, lo veo falta de verdad. Y además sí No que no fueron ellos, porque no fueron ellos, no, pues sí, pudieron haber sido, sí. Sí. Yo lo veo muy poco, una versión muy poco confiable. Sí, poco sostenible. Ciro, viviste el atentado esa noche de diciembre de 2022, lo sobreviviste. Y no sé si escribir este libro también sea una forma de procesar ese evento que marcó tu vida, que representó un antes y un después. Sin duda, sin duda, sin duda tiene una parte de eso. De hecho, yo comencé lo que ahora es un libro, comencé escribiendo notas, relatos, recuerdos, dándole forma a lo que me acababa de ocurrir. Después del atentado, yo tuve que vivir con un equipo de seguridad, no lo había hecho nunca en mi vida. Mi vida cambió, sobre todo en los siguientes 2, 3, 4 meses. Tuve que estar mucho tiempo más en mi casa, y parte de ese tiempo lo dediqué a escribir, ¿no? Escribir lo que recordaba de una manera muy poco organizada. Entonces, de arranque tuvo esa parte curativa, sin duda, esa parte reflexiva también. Después la historia fue evolucionando. Después apareció un señor el Bardi, un señor el Patrón, y López Obrador se metió a decir que podía ser un autoatentado, y pasaron muchas cosas alrededor de la historia. Y la historia fue tomando su propio curso y yo le fui dando forma, pero sin duda, una parte de este trabajo tiene que ver con el ejercicio de
de reflexión, de pensamiento. Algunos lo llaman de sanación. Ahí ya eso se lo dejo más bien a los psicólogos, pero sin duda el libro tiene una parte de eso, por supuesto. Es un libro que como ustedes habrán visto, tiene un componente, yo diría, alto de reflexión personal y reflexión sobre la vida y la edad y el momento Claro. y la suerte, destino y Dios y no Dios. Sí, 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 sin duda, Víctor, sin duda. Ya entró Víctor a la dimensión personal, que continuaremos en un momento, y luego te voy a pedir una reflexión respecto a lo que esto implica en un país donde la libertad de expresión viene francamente a la baja, ¿no? Es decir, acosada, perseguida, restringida, etcétera. Pero ahorita entramos a eso. Yo quisiera cerrar el caso del atentado y de esto. En ningún momento, y lo dices así en el libro, porque tuvo contigo comunicación Rosa Isela, en ese momento secretaria de Gobernación, dándote informes, diciendo de las detenciones, etcétera. Haces comentarios muy elogiosos acerca del trabajo de Omar García Harfuch, en ese momento secretario de Seguridad de la Ciudad de México, del gobierno capitalino, quien atendió, acudió, puso a tu disposición no solamente información, recursos, protección, sino estuvo en contacto contigo. El presidente de la República en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, a quien, por cierto, no lo mencionas de nombre, ¿tuvo en algún momento algún mensaje hacia ti directo, alguna comunicación, alguna tarjeta, alguien de la oficina de la presidencia para decir, Ciro, estamos preocupados por esto? Porque lo que hizo inmediatamente después fue descalificar el suceso, ¿no es cierto? Digo, ya a ti te venía descalificando profesionalmente por muchos meses a lo largo del sexenio, pero luego se atrevió a esta locura de decir que era un autoatentado, lo cual ya me parece verdaderamente desproporcionado, pero nunca hubo un gesto de comunicación, de acercamiento, una tarjeta, algo. No, de parte de él ninguna, ninguna, ni de su equipo cercano, del equipo de la presidencia, ni de Jesús Ramírez. Pero bueno, pues está bien, no hay ningún problema. Y yo te diría años después, qué bueno, porque ¿qué les hubiera dicho? ¿No? Confío en ustedes. Qué bueno. Sí, en cambio, la secretaria de Seguridad estuvo al pendiente todo el tiempo, Rosa Isela, el gobierno de la ciudad, primerísimo lugar, Omar, pero también su jefa, Claudia Sheinbaum, me dijeron minutos después del atentado que estuviera tranquilo, que me iban a proteger, y lo cumplieron hasta el último día que estuve en México. Me habló mucha gente del gabinete, me habló mucha gente del oficialismo. López Obrador, no, ¿cuál es el problema? Sí, claro, claro. No me habló. Fue muy generoso la mañana siguiente del atentado. Dijo que no estaba solo, yo se lo agradecí al aire. El atentado fue jueves en la noche, el viernes fue muy generoso. Dije, bueno, está bien. El lunes, que además era 21 de diciembre, algo así, regresó con la guadaña, Dije, ¿qué pasó? ¿Qué midieron? ¿Qué había ocurrido? Recuerda que ese fin de semana se movió mucho el tema en las redes, incluso llegó a ser tendencia internacional el hashtag AMLO asesino, ¿no? Yo no sé si algo tuvo que ver, pero el lunes regresó un tipo con una agresividad que yo decía, bueno, ¿y por qué? En su confusión dijo, bueno, pudo haberse tratado de un autoatentado, no porque él se lo hubiera mandado a hacer, pero nuestros adversarios se hacían bolas. Y no paró, Y no paró. Víctor Leonardo, desde ese momento hasta el final su gobierno no paró, pero al mismo tiempo su gobierno me protegía. Ciro, ¿tú crees que fue la suerte, el azar, lo que te salvó la vida? Y preguntar también si tú crees que tu vida sigue estando en riesgo. Lo digo, yo sobreviví por, creo yo, varias razones. La primera de ellas porque la empresa donde trabajaba, de alguna forma sigo escribiendo con ellos, Grupo Imagen, invirtió bien, nos dio a varios esas camionetas blindadas desde muchos años atrás.
Y fue un buen blindaje. Lo primero, me salvó el blindaje de la camioneta. Si el blindaje hubiera sido chafa, pues no estaría, de Sí. otras cosas no estaríamos hablando hoy. O si una bala hubiera pasado, probablemente me hubiera dejado ciego, paralítico, vete tú a saber qué. Entonces, la primera razón fue el blindaje. Segundo, conclusión, después de 2 años de estudio, la impericia de unos sicarios medianos. Cometieron todos los errores, no traían un plan B, y no eran un grupo especializado en ejecuciones. Luego me contaron los policías que grupos criminales suelen reclutar ese perfil en tareas que consideran relativamente fáciles de ejecutar. Ellos pensaban, pues un tipo finalmente que se mueve solo, que hace los mismos recorridos todos los días, y prefieren contratar personas no de muy alto nivel, digamos, en el mundo criminal. Por si fallan, pues sean personajes perfectamente eliminables, ¿no? Y también yo creo me salvó el azar. Yo, si me hubieran atacado en la mañana, la cosa hubiera sido distinta. Si me hubieran atacado al mediodía, si me hubieran atacado un día antes. ¿Por qué decidieron atacarme ese día? Pues porque sí, ¿no? Eso fue lo que en términos de supervivencia personal creo que me salvó. Uno, un blindaje. Dos, la impericia del grupo criminal. Tres, una suma de factores, de contingencias que obraron a mi favor. Mi vida sigue estando en riesgo. No sé quién trató de matarme, no sé por qué. Por lo mismo, no sé si consideren que con el atentado quedó saldado lo que tuvieran contra mí o lo volverán a intentar. No tengo la menor idea. Con todo, en este contexto, tú decidiste cambiar tu residencia, Ciro, y salir de México. La causa principal es esta, es porque narras en el libro una caminata en el Parque del Retiro, caminar por las calles, tener un sentimiento de libertad que evidentemente habías perdido con la escolta y con ese grupo de seguridad que el gobierno puso a tu disposición. Pero ¿por qué salir de México? ¿Por recuperar la paz? ¿Por dormir tranquilo? Cuéntale un poco al público qué te lleva a tomar esta decisión. A ver, aquí, desde antes del atentado, yo ya había hablado con las dos empresas en las que trabajo en Grupo Imagen y en Fórmula, que terminado el gobierno de López Obrador, yo iba a hacer un replanteamiento de mi situación profesional. Yo hice una apuesta personal, profesional, de todo tipo, eh, económica, de trabajar en un noticiero de radio en las mañanas y en un noticiero de televisión en las noches. Hice ese trabajo durante 8 años y yo pensaba, y ese era mi plan, al terminar el gobierno de López Obrador, en algún momento del segundo semestre del 2024, hacer una recomposición de mis actividades. En eso estaba, vino el atentado profundizó esa decisión y además el atentado me impuso algo con lo que yo no estaba acostumbrado, a lo que no estaba acostumbrado, que era vivir con una escolta. Una escolta de excelencia, por cierto, la que he tenido, de veras, de excelencia. Con todo el cambio de vida que eso significaba, ¿no? Todo eso me llevó a reflexiones, a decisiones y dije, voy a tomar, terminado el gobierno de López Obrador, voy a tomar una distancia de mi país sin irme de mi país porque no soy un exiliado, no me estoy exiliando, yo tengo una patria y yo sé que a un cierto costo puedo seguir viviendo en México sin Claro. ningún problema, nadie me está persiguiendo, no estoy yendo. He ido en este año, por cierto, esta semana cumplí un año en Madrid, he ido en un par de ocasiones, iré unos días en próximas fechas, y porque es mi patria, y además me gusta mi patria, y vivo bien en mi patria, y disfruto mi patria, yo no me quejo de mi patria. Me duele lo que nos duele a todos, lo que les duele a ustedes, me angustia lo que nos angustia a todos y les angustia a ustedes, pero yo vivo muy bien en mi patria, yo vivo en mi barrio y yo lo camino, yo gozo.
demás. Pero dije, sí perdí un enorme privilegio. Uno. López Obrador decía que los periodistas habíamos perdido privilegios en su gobierno. Yo perdí uno solo. El privilegio de moverme sin custodia en mi ciudad y en mi país. Y dije, quiero recuperarlo. Quiero recuperar ese privilegio, así sea una temporada fuera de mi país. Y entre las posibilidades, las ciudades fuera de México, las cuales pensé que podría hacerlo, estaba Madrid. Me tomó 1 año y medio preparar mi salida a Madrid y aquí estoy. Creo que acerté en el lugar. Esta es una ciudad de una calidad de vida cotidiana, por su sencillez, por su ligereza, por lo horizontal. Aquí todo es horizontal, aquí no ves nuestros contrastes. Entonces en esas estoy. Y yo creo que estaré cuando menos 1 año más, cuando menos el 2026. Y luego ahí veremos cómo vienen las cosas. Cuando vienes Perdón a... por extenderme No, tanto en no, la... no, no, al contrario. La idea es justamente escucharte a fondo y a profundidad. Cuando vienes a México, ¿ese equipo de seguridad está a tu servicio? Está a mi servicio. Yo tengo que coordinarme con las autoridades. Yo les aviso con el tiempo suficiente y el servicio ha estado a disposición y repito, con una calidad extraordinaria. He hablado con el equipo de seguridad del gobierno de la Ciudad de México, que es el que me cuida, con la idea de reducir el número de personas que me protegen. Y su respuesta, me imagino que platicaré con ellos ahora, su respuesta es: vamos analizando, vamos haciendo un cálculo de riesgo y en el momento que sintamos que puedes tener menos protección, tendrás menos protección, y en el momento que consideremos que ya no necesitas tener protección, no tenemos protección. Si me dicen la próxima semana ya no vas a tener protección, también yo viviré, yo veré cómo me las arreglo, cómo lo Claro. hago, ¿no? Estoy muy agradecido, entiendo lo que podría significar en este momento una acción en mi contra, te imaginas, ¿no? Le Claro, quitaron la seguridad y le pasó esto al día claro. siguiente. Eso lo entiendo, no es un ejercicio de quiero mi libertad. No, yo entiendo. Y he tenido, tanto con Omar García Harfuch en su momento como con Pablo Vázquez, una comunicación de excelencia por parte de ellos y de una enorme responsabilidad. Su respuesta es: vamos calculando, vamos haciendo un cálculo de riesgos y en función de ese cálculo de riesgos tomamos las decisiones. Bueno, suena absolutamente sensato, sin duda, ¿no? Sí, Seguir, totalmente. pues, Y yo no puedo tampoco tener un acto de extravagancia no, claro. y decir, ¿sabes? Porque lo puedo hacer, finalmente, pues no me pueden poner protección contra mi voluntad. Y decir, ya, voy a regresar a Eco y voy a vivir solo. No. No, en este momento creo que sería irresponsable. Y por lo pronto, cuando estoy en México, cuando he estado en México, he tenido esa protección que, repito, agradezco infinitamente. En Madrid no hay ningún despliegue de seguridad en torno a tu persona. Cero. Muy bien. Cero. Y si les contara, pero no les puedo contar, ustedes están en el Financiero, la cantidad de personajes verdaderamente poderosos de México, y no hablo de los expresidentes, Sí, hablo de las personas de gran capacidad adquisitiva, de los grandes dueños de empresa que los ves caminando, moviéndose solos en esta ciudad. Dices, ese es el privilegio. claro. Ese es el privilegio de vivir en estos espacios, y yo sigo pensando, soñando que algún día en México lo podremos hacer. Pero te los encuentras y van solos. Sí. No, nada, al contrario. Como digo, cuando me dicen, ¿y cuál es la gran diferencia entre Madrid y México? Les digo que en las mañanas, cuando me levanto y voy a comprar un pan para desayunar aquí en mi casa, no tengo que diseñar un operativo de logística, ¿no? Sí, Finalmente, exacto. no,
Una operativa logística es escribirle al jefe de escolta: voy a bajar a las 8:10, vamos a caminar para allá, y te contesta: vamos en el auto, vamos a pie, ¿por qué calle? A eso me refiero. En cambio aquí es una gorra, unos pants, como sea, sales, caminas, te puedes parar a tomar un café o compras cosas, regresas a tu casa y de aquí te vas. Esa es toda la diferencia. Esa es toda la diferencia. Eso es caminar. Cuando yo digo quería caminar, eso es caminar. Claro. Déjanos hacer una pausa, Ciro, por favor, y continuamos después de estos mensajes. Estamos con el periodista y comunicador mexicano Ciro Gómez Leiva desde Madrid en la Silla Roja. Volvemos. Regresamos con Ciro Gómez a Madrid. Muchas gracias. Una reflexión hacia en la recta final del programa, Ciro, que me parece muy relevante, del momento que vive México en términos de libertad de expresión. Es decir, vimos la desaparición del INAI, vimos el repliegue de muchos medios que han modificado, mesurado tal vez su línea editorial. Y vimos y fuimos testigos 6 años, lo dijiste, lo dices en el libro con extrema claridad, este embate, esta descalificación continua y repetida del entonces presidente en contra de los medios. Y esto construyó esta atmósfera, me parece, de autocensura en muchos casos, de restricción, de muchas cosas. ¿Cómo describirías el momento por el que vivimos en este país hoy en día? Hay disparidades, hay un acoso tremendo contra ciertas formas de hacer periodismo, ahora por parte de los gobiernos, sobre todo los gobiernos estatales. Lo que pasa en Campeche es terrible. Una situación que se daba con los grupos criminales fuera de las grandes ciudades, especialmente fuera de la Ciudad de México. Eso lo estamos viviendo, pero veo a los periodistas dando unas batallas verdaderamente emocionantes, conmovedoras, y veo una solidaridad gremial absoluta con ellos, digamos, con esas acciones que vienen sobre todo de los gobiernos estatales, de los congresos locales, de las fiscalías locales. Desde la Ciudad de México entiendo los repliegues tácticos de algunos medios, de prácticamente todos los medios, pero yo veo a los medios en una posición de extraordinaria salud periodística, ¿no? Lo que hacen ustedes, lo que hacen otros periódicos, la radio, algunos trabajos o varios trabajos que siguen saliendo en la televisión, la manera en que ha ido madurando el periodismo en las redes sociales, las organizaciones que hacen una investigación que termina siendo periodística, están conviviendo los dos tiempos, ¿no? Sí, hay una ofensiva. Vamos a ver cómo se combina con el nuevo momento judicial, pero al mismo tiempo veo una tenacidad y una fuerza, una fortaleza y una maduración periodística en una gran cantidad de medios y de periodistas. ¿No ves en México un escenario, por ejemplo, parecido al de Estados Unidos, en donde los medios pues, se dividen en dos bloques, en donde el presidente tiene sus medios favoritos, pero también tiene los detractores? O sea, ¿no ves tú ese escenario en México? No, el presidente López Obrador tenía sus medios favoritos. Claudia Sheinbaum ha sido más cuidadosa, ¿no? Porque yo sigo viendo entre los medios mexicanos, por fortuna, todavía una competencia, una pelea por sus audiencias, un compromiso con su trabajo. Yo no veo una alineación de estos son los medios contra el gobierno. ¿Cuál es la alineación hoy de medios contra el gobierno, Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es? Televisa, Financiero, Fórmula, Reforma y Milenio, y del otro lado, ¿quiénes están? No la veo, no la veo. Veo buenos trabajos periodísticos, veo muy buenos espacios periodísticos, veo muy buenos debates, veo buena discusión. No, yo no soy en ese terreno, yo no soy pesimista, ni siquiera lo fui con López Obrador. López Obrador tocó aguantar, y los empresarios ahí estuvieron, Hablamos siempre de los heroicos periodistas, que son muy valientes y criticamos, y se habla poco, muy poco.
del trabajo valerosísimo que han hecho los concesionarios y los empresarios. Ustedes tienen un gran ejemplo con Manuel Arroyo. No es casual, yo mi libro se lo pude haber dedicado a la familia, a mis quereres, se lo pude haber dedicado a mis abogados, se lo pude haber dedicado a la fiscalía, se lo dedico a mis empresarios, porque estuvieron en los momentos durísimos, estuvieron ahí. Ernesto Rivera, Olegario Vázquez Aldir, Jaime Azcárraga, también hay que ver. Y ellos también han madurado y entienden muy bien el momento. ¿Qué va a pasar dentro de un año? Lo veremos y lo iremos construyendo. Yo no soy de los que se quejan y entonan requiems ni por la democracia en México ni por la libertad de expresión. No todavía, y espero no tener que hacerlo. Muchos te acompañamos en esa esperanza. Ahora que hablas de la democracia, pasó la ley de amparo, pasó la ley aduanera, pasó una ley de la Armada, pasó una serie de iniciativas. Pareciera que el gobierno de Claudia lleva mucha prisa en modificar un aparato jurídico del Estado. ¿Qué lectura haces de esto? Creo que es un modelo muy claro y global, mundial, de concentración de poder. Se dieron las condiciones para que ellos, la Cuarta Transformación, pudieran concentrar una gran cantidad de poder, y creo que en eso están. Ahora, ¿qué es la ley de amparo? Yo la quiero ver, ¿eh? Yo la quiero ver en acción. Yo quiero ver si todos los magistrados del acordeón, los magistrados de ese ejercicio terrible, siniestro que fue la elección judicial, todos van a ser corruptos, todos van a ser serviles al poder. Es una historia por escribir. Y así como te digo, les dije hace unos momentos que veo a una prensa haciendo su trabajo hoy, yo creo que la veremos también haciendo el escrutinio, el seguimiento periodístico, editorial de todo eso que va a ir tomando mayor forma en las próximas semanas, meses. Es un ejercicio de concentración de poder. ¿Qué tanto poder van a poder concentrar? ¿Por cuánto tiempo? Pues vamos a verlo, y a nosotros nos toca registrarlo y contarlo. Mencionabas hace un momento pues el papel o el crecimiento que ha tenido también el periodismo a través de las redes sociales. Te quiero preguntar, ¿cómo ves tú el papel de las redes sociales en donde lo que vemos, más allá de que haya pues conversación o debate de ideas, pues hay de todo, ¿no? Hay insultos, hay agresiones, hay incluso amenazas. ¿Cómo ves tú las redes sociales? Yo sin ningún problema. A ver, toda esta parte de los insultos, las calificaciones, yo lo veo como una discusión que tuvimos desde el 2008, 2009, que quizá nos tomó 3, 4, 5 años entender. Y también les digo, se puede hoy, casi 20 años después, se puede vivir sin estar preocupado porque fuiste hashtag. Ya sabes que cuando eres hashtag, trending es topic, porque... sí. Sí, cuando me decían somos trending, yo les decía, otra gran noticia, eso quiere decir que nos están dando con todo. Y puedes vivir sin eso. En cambio, para mí, ¿qué son las redes sociales? Y que han sido desde hace muchos años la posibilidad de multiplicar enormemente mis contenidos, como ocurre con ustedes, ¿no? Cuando me dicen, es que Twitter, que Instagram, si en Instagram nos está viendo o nos vio no sé cuántas personas más, eso también son las redes. Nosotros nos servimos de las redes para anunciar algo sin perder el tiempo, no sin perder el tiempo, sin esperar a los tiempos de los medios de comunicación. Y creo que se ha dado una muy buena adaptación de los medios de comunicación en México y en el mundo. En Estados Unidos ni se diga, en Europa ni se diga. Cada vez un mayor entendimiento y cada vez el acoplamiento con las formas de comunicación de las redes sociales es más natural y es más eficaz. Yo veo las redes sociales y así las he visto, pasado el susto de cuando las vimos nacer, yo siempre las he visto como un aliado, y para mí eso son. Nos estamos acercando al final y quisiera que tú eres muy parco siempre en compartir tus sentimientos o pensamientos muy personales. En el libro abres una avenida para compartir lo que impactó
esa noche del atentado, lo que representó para tu vida, para tu familia. Evidentemente está toda la reflexión política de la que hemos abordado alguna parte ahora, pero a nivel personal, Ciro, a nivel individual, como ser humano, para tu familia, para tu hijo, ¿qué representó esto? ¿En algún momento dijiste, me tengo que dedicar a otra cosa? Este es un aviso de la vida de que debo dedicarme a dar clases, ir a la academia, escribir literatura, hacer guionismo de cine. Es decir, es un golpe brutal enfrentarte a que tipos dispararon contra ti, te detuvo por fortuna el blindaje de un automóvil, etcétera, o la impericia, como dices, de unos matones de poca monta, pero el susto y lo cerca que estuvo tu vida de escaparse es una impresión fuerte, ¿no? Te contesto primero con la segunda parte de la pregunta. Nunca pensé dedicarme a otras cosas. Como te dije, pensé después de que terminé el gobierno del Obrador de recomponer mi cantidad de trabajo y mis espacios de trabajo, pero dedicarme a otra cosa no. Segundo, sí, es un hecho traumático muy fuerte, muy triste, pero al mismo tiempo, y esto creo que es lo que define todo, yo tuve mucha suerte esa noche. No me pasó nada. Como iba solo, no le pasó nada a alguien que fuera conmigo. No hubo una bala ahí que se perdiera y matara a alguien. Entonces sí, fue terrible, una cosa verdaderamente muy, muy dura, muy fea y muy triste. Pero tuve una enorme suerte. Y al mismo tiempo que seguía temblando, decía, tuve una enorme suerte. No me pasó nada. Me pasó todo, me transformó la vida, me la cambió. No estoy seguro que necesariamente para mal, ni a mí ni a los míos. Eso lo sabremos en 5 años, en 8, en 10, o cuando los míos hablen del tema, ¿no? Pero tuve mucha suerte, Víctor. Tuve mucha suerte, querido Leonardo. Y eso no dejaré de agradecerlo. Lo aplaudimos Más todos. suerte de la que pensaba y creo que mucha más suerte de la que merecía, pero tuve mucha suerte. Ciro, a casi 3 años del atentado, ¿te interesa saber todavía quién fue el autor intelectual de esto? Pues te tengo que responder que sí. Imagínate que te dijera, no me interesa. Pero sí, por supuesto que sí. Y si puedo investigar y ayudar a acercarme a saber quién fue, lo haré. Ahora, si la pregunta es si estoy obsesionado con saberlo, no. Primero, porque si tengo toda la información, ¿la voy a creer o no? Y si lo creo, ¿de qué me va a servir? Pues sí. Pero mi respuesta natural, Víctor, tiene que ser, pues sí. ¿Me obsesiona? No. Acabo de cumplir 68 años. También estoy en ese momento de la vida. Ustedes son muy chavos. Bueno, Leonardo, más o menos. No tanto, querido Ciro, pero bueno. Si esto me hubiera ocurrido, Leonardo, y lo entiendes muy bien, a los 42 años. Sí, es totalmente distinto. A los 50, A los 50 hubiera sido otra historia. En este momento de la vida es distinto. Es distinto. Duele, asusta, te lleva a cambios, afecta, pero son 68 años. Y eso define un montón de decisiones y un montón de sentimientos. Felicidades por la suerte, Ciro. Yo creo que muchos en México pues nos congratulamos de ella porque sí existió y la fortuna existió esa noche. Felicidades por este libro fantástico, no solamente por la capacidad para escribirlo, por el valor, por el ejercicio de catarsis, sino por compartir. Porque pues para los que nos dedicamos a esto, pues nos interesa que sepan los demás y que los demás tengan información y tengan elementos de juicio y de análisis. Así es que felicidades por escribirlo. Creo que le va a ir muy bien en librerías. Es de Editorial Planeta. Ya está en circulación en librerías en México. Así es que, pues... el lunes empieza la circulación en plataformas digitales. Ah, mira. Aprovechando. Perdón que me sirva del financiero. No, bueno,
Para eso estamos aquí. Bienvenido, muchas gracias y gracias por este espacio, para este diálogo. Y esperamos verte muy pronto por mí. Gracias, Ciro, un gusto, un abrazo, éxito. Gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de acompañarnos, muchas gracias, muy buenas noches. La Silla Roja aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.